mayor parte de las bases como oficinas de las empresas están en Lima, ¿cómo se les va a verificar? Bueno, hay todo un tema con respecto a esto. Usted preste la atención porque si esto en algún momento se aprobase, que es una propuesta soltada, usted podría estar involucrado en este tema. Doctor José Angulo, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, un gusto estar acá. El gusto es mío. ¿Cómo funciona o cuál es el plan? ¿Cómo lo entiende usted? Explíquenos, por favor, esto del salario mínimo diferenciado. Bueno, hay que comenzar estableciendo un poco un marco antecedente. En los años 60 se estableció un decreto de ley, el 1422-2, en el cual ya establecía que una de las formas de establecer la remuneración mínima vital era diferenciado por regiones y departamentos. Bueno, departamentos en ese tiempo, ¿no? Esto en base mucho en que distintas regiones, en este caso ya poniéndonos acá en la actualidad, distintas ciudades, distintas regiones, no tienen ese alcance igual que en Lima. Por ejemplo, solo para hablar de hace unos años atrás, que se hizo una revisión un poco más en el tema de la libertad, en el caso de Trujillo, se estaba hablando de que el 80% se encontraba en un sector de informalidad, dejando en un 20% formal, y este 20%, un 50% en MIPE, que era un régimen que te baja bastante, casi el 50%, casi todos los beneficios sociales. Esto porque la remuneración mínima vital en esos sectores no podía llegar o no podía darse a ese nivel. Al día de hoy se está debatiendo volver, aunque nunca se ha dejado, ni se ha derogado este decreto ley, es decir, sigue vigente. Pero no se ha ejecutado, digamos. No se ha ejecutado y ha cambiado la forma porque con la Constitución del 93 se establecieron nuevos mecanismos, el Consejo Nacional de Trabajo se estableció ya posteriormente y se dejó de lado y se olvidó esta norma que sigue vigente. Es decir, se podría actualizar. Pero ahora, por ejemplo, para esta nueva discusión del Consejo Nacional de Trabajo, lo que se va a discutir también, aparte de lo que ha señalado, es hacer diferenciado también por tamaño de empresa. Que la microempresa tenga un valor de remuneración mínima vital, que la pequeña empresa o la mediana empresa hacia adelante. Esto sumado a las diferenciaciones de regiones que pueden existir. ¿Cómo funciona el tema de la diferenciación por regiones? Esto quiere decir que, por ejemplo, alguien que está, no sé, se me ocurre, en Cusco, debería tener un sueldo mínimo diferente que alguien que está en La Libertad o alguien que está en Lima. Sí, y esto en base a dos factores. O sea, al día de hoy, ¿cómo se calcula la remuneración mínima? Se coge dos factores, la productividad y la inflación. Y sobre esto se ve cuánto debería ser la remuneración mínima. Sin embargo, esta fórmula también necesita actualizarse y es algo que Cristian Sánchez... No se respeta. Claro, y es algo que Cristian Sánchez en su momento, como ministro de Trabajo en su momento, quiso actualizar, pero ahí quedó. Se reactivó el Consejo Nacional del Trabajo para actualizar esta fórmula. Sumado a esto está esta diferenciación. Y la idea es que cada departamento, de acuerdo a su productividad y de acuerdo a sus ingresos o inflación, pueda variar la remuneración mínima vital para estos trabajadores. Ahora, inclusive, se está pidiendo de que sea a través de tipo de empresa o tamaño de empresa. Pero esto causa un montón de problemas si es que no está bien reglamentado. Puedes tener, como bien has dicho en la introducción, y me parece correctísimo, la observación que has hecho es que se puede hacer de empresas que son un grupo de empresas y que se subdividen a veces fraudulentamente para poder establecer algunos tipos de empresas más pequeñas para poder hacer MIPE y que tengan menos beneficios y acortar los costos laborales. Pero si se busca eso, también tienen del otro que vas a necesitar 3, 4 personas más en recursos humanos para poder establecer los diferentes valores de beneficios en cada tipo de región o en cada empresa distinta que tengas. Ya no va a ser lo mismo tener algo centralizado y una planilla centralizada que necesitará 1 o 2 personas para establecerlo, sino distintas personas porque vas a tener distintas variables por tipo de región, por qué tipo de empresa, por qué tipo de centro de costos, centro de labores. Va a ser algo mucho más complicado. ¿Cómo se va a verificar el cumplimiento de estas empresas si muchas de ellas tienen la sede administrativa, por ejemplo, en Lima, ¿no es cierto? Porque empresas, ponte, pues, Yanacocha, ¿no es cierto? Debería tener una sede principal en Cajamarca, pero su sede administrativa principal está en Lima. ¿Cómo puedes verificar que los trabajadores de Cajamarca deban tener un sueldo mínimo a diferenciación de los de Lima si la sede central administrativa es en Lima? Va a tener que operarse, me imagino, por centro de costos y establecerse tal vez alguna forma fiscalizable, como tú has dicho, correctamente y objetiva. Porque te pongo un caso, imagínate lo que podría causar para mi empresa, es decir, siendo yo empresario. Imagínate, yo tengo contratados a un grupo de personas que estén, digamos, en la mina, en Cajamarca, y Cajamarca tenga una remuneración mínima vital menor a unos que estén
en Lima, al final, si yo desplazo trabajadores de Lima y otros de Cajamarca, pero que todos trabajen en Cajamarca, voy a tener trabajadores que realizan la misma actividad, diferenciados en dos tipos de remuneraciones o dos tipos de beneficios. ¿Qué podría alentar esto? Que la remuneración no sea establecida por ley, sino negociada directamente y tal vez algún tipo mayor de sindicalización o representatividad de trabajadores para negociar directamente cuándo va a ser nuestro sueldo mínimo o los beneficios derivados del sueldo mínimo, como la asignación familiar. ¿No sería un descontrol eso? Totalmente. Yo creo que podría ser, si es mal presentada esta propuesta sin respetar todas estas eventualidades, un descontrol, como sí, tú claro, señalas. Me parece que me da la impresión que lo estamos metiendo en un arroz con mango. Es que la verdad es que sí, no entiendo esta variación que se quiere hacer ahora. ¿Tú lo ves viable? Mira, yo antes de entrar a tratar de revisar la remuneración, porque el impacto que da la remuneración mínima al subirlo causa un impacto fuerte en la formalización, pero no se ve, por ejemplo, las ayudas que se puede dar a los empleadores. Para poner tu caso, y volviendo al caso de empresa, en mi experiencia, y he visto, yo gracias a Dios tengo la oportunidad de asesorar empresas muy grandes, como también emprendimientos muy pequeños, el gran problema es el tema productivo. A veces hay empresas que por tener una línea productiva que debería hacerlo con 5 personas, ponen 10. Y al final dicen, no, mis costos laborales son muy altos, tengo que pagar mucho. Bueno, pero si tu productividad o tu eficiencia no es la requerida, entonces estás muy mal. Pero a veces el Estado no da esa mano, nos trata de ver que la productividad es solo el costo laboral, pero no es eso, también puede ser factores o ayudas para producir mejor, algunos beneficios. La descentralización en el nivel país podría ser con beneficios tal vez a algunos tipos tributarios o inclusive societarios o de capacitación en ciertos otros países. Arequipa podría ser como que un hub o un punto en donde se podría ver temas, digamos, no sé, de minería, pero especializada en ciertos puntos. Ya, todas esas empresas tendrían que migrar allá. Trujillo de otro tema, Piura en otro, siendo que Lima ya lo descentralices porque se encuentra totalmente llena. Y hablando del tema de los sueldos mínimos diferenciados por regiones, deberíamos determinar que en ser Lima la capital y teniendo un país centralista, el sueldo mínimo más alto estaría en la capital. Eso es lo que se busca, ¿no? Es decir, que siendo acá el país donde la canasta básica es mucho más alta que en cualquier otra parte, se tenga una mayor remuneración mínima. Ahora, existe dos formas, ¿no? Que o suba a Lima y a las demás las estanques, pero el gran problema es que a la fecha se trate de bajar la remuneración en otras regiones, lo cual yo creo que no es inconstitucional, pero sería retirarle ciertos derechos, es decir, podría caer cierto problema con la población, ¿no? Además 930. Es recontra impopular. Así es. Y eso el presidente no lo va a hacer. El presidente está buscando levantar popularidad en estos momentos, ¿no es cierto? Y está haciendo mucho esfuerzo para levantar y mantener su popularidad. No creo que tome una decisión que tenga que ver con el rompimiento de esta popularidad. Y un tema muy importante es que Perú no es el que tenga el sueldo más alto de la región. Es decir, por encima tenemos a Brasil, a Chile, no, la mayoría. Argentina, casi todos los países. Sí, claro, casi todos los países tienen el sueldo mínimo más alto. No estoy seguro, pero me parece, si no estamos cerca, Bolivia nos gana también el sueldo mínimo. Es decir, tenemos solo por debajo a Bolivia y México. Bolivia y México. ¿Y México? Y México. Bueno, México siendo un país grande, pero están con problemas también. Pero igual, o sea, miren, estamos hablando de toda la región americana y tenemos solamente 2 países por debajo nuestro. Eso habla mal de cómo se ha venido tratando el tema del sueldo mínimo. Ahora, para ser claros también, hay 2 puntos que debemos aclarar. Primero, que el sueldo mínimo en nuestro país no abarca a la mayoría de trabajadores por 2 razones. Primero, porque no estamos en el país más formal del mundo, ¿no es cierto? Por el contrario, tenemos un nivel de informalidad muy grande. Y en segundo lugar, que la mayor parte de trabajadores están en empresas medianas grandes, del sector me refiero formal, y estos no ganan pues sueldo mínimo, ¿no es cierto? No, bueno, y ahí, como te comentaba, por ejemplo, solo, y como ejemplo para poner Trujillo, del 80%, del 100% de trabajadores que existen, 80 se encuentran en informalidad, te queda un 20%. Del 20%, 50 están en microempresas, en MIPES. Entonces te queda solo un 10% que podría estar ganando todos los beneficios como un régimen general privado, que es el que tenemos, ¿no? El conocido como 728. Pero anterior a ellos vas a ver el bajón que existe. Y esto repercute en todo, desde
impuestos hasta lo que hace poco estuvimos discutiendo sobre el tema de jubilación anticipada. El tema de la jubilación, el tema de las AFPs, que cada vez se pone más duro, pero esto se hila porque tampoco tienen ingresos, y no tienen ingresos porque la mayoría está en informalidad. También el tema de SUNAFIL. SUNAFIL, que es los inspectores, tratan de revisar temas informales, pero después, ¿ante quién pueden ir si es que no existe una persona a cargo, un ente, si son entes abstractos? La informalidad de ser autónomos, mucha gente independiente, muchos locadores de servicio. Eso es algo que se podría ver, y en el Estado aún más. En el Estado hay muchos locadores de servicios que también son llevados irregularmente cuando existen pues el régimen servir, ¿no? Y todo esto atañe, porque al final a ellos, si va a querer hacer la remuneración o establecer remuneraciones mínimas, a ninguno de ellos les va a tocar. Y es nuestro 70% de masa de trabajadores, de personal. Sí, y ¿no? usted dice algo importante, porque en el Perú, doctor Angulo, mientras nosotros estamos pensando en el sueldo mínimo y la formalidad, si nuestro propio Estado se maneja en base a no temas necesariamente formales, seamos sinceros. Muchos trabajadores del sector público no son trabajadores que están en planilla, no son trabajadores que ganan gratificaciones, ¿no es cierto? Muchos están en el sector CAS, que son además elementos que se crearon de manera, entre comillas, momentánea. Se dijeron, un tiempito nomás van a estar en el CAS, no se preocupen, esto es un puente para que pasen todos a las 7:28. Mentira, pues ¿cuánto tiempo vamos con el tema del CAS? Y no se movió nada. Y uno de los que alimenta esto es el sector público. Y exactamente lo que tú dices, ¿no? El CAS era algo momentáneo para tratar de llevar a todos al 276, pero al final ese 276 resultó siendo ya un mamut que está casi muerto, y crearon el régimen del servir, del servicio civil. Pero sin embargo, hasta el día de hoy no existe este traspaso claro y absoluto de todos, teniendo un régimen CAS que todavía sigue vigente a pesar de que ya se viene discutiendo cómo va a ser la forma de eliminación del mismo, pero el que he visto que ha reapuntado es el de los servicios de terceros, ¿no? Existiendo el Registro Nacional de Terceros, en el cual ya puedes contratar el comúnmente locador de servicios que no tiene ninguna protección contra los beneficios, ninguna protección laboral ni beneficios sociales, ¿no? Sí, claro, y también en el sector público hay una muy buena cantidad de terceros. Un montón. Una muy buena cantidad de terceros. Debería ser el primer punto en el que se debería comenzar a eliminar ese tema de terceros. No solamente por ser un tema injusto laboralmente, sino por ser además normativamente incorrecto. ¿Me equivoco, doctor? Es decir, el tema de terceros es básico y es legal, es viable, pero cuando se trata de un servicio autónomo, independiente y libre. Es vial para, por ejemplo, tal vez un asesor externo momentáneo, ¿no es cierto? O para que alguien te haga un servicio determinado por un plazo pequeño. Se supone que para eso es el servicio por terceros. Exactamente. Pero no para un trabajador. Claro, no. La diferencia entre un servicio o un locador o un recibo por honorarios, como comúnmente le dicen, y un trabajador es mi puesta a disposición de mi mano de obra. Es decir, yo inicio un servicio, tengo un inicio y un fin, te reparé tu laptop, me entregas tu laptop, te la entrego preparada. Tercero. Me dices, por favor, quiero que trabajes conmigo para que cada vez que se malogre mi laptop, estés ahí y me lo arregles. Trabajador. Claro, ya no es tercero, pues. Claro. Pero en el Estado, no solo en el Estado, en el sector privado también, se hace muchísimo este abuso de los terceros, ¿no es cierto? Se hace una mayoría impresionante y todo se hace en lo de la vista gorda. Sí, y más que nada, y como te decía, un tema que he podido yo entender por estar en ambos lados, es que a veces muchos de estos temas vienen por un tema de ignorancia que no es dolosa. Es decir, literalmente muchos trabajadores o muchas empresas no saben realmente cuáles son sus obligaciones ni derechos. No existe una comunicación efectiva. Es decir, hay muchos emprendimientos que no saben que realmente están haciendo las cosas mal, o trabajadores que dicen, no, mejor voy a pasarte recibo por honorarios, así no hay AFP. Y cuando realmente dejan de lado o renuncian todos los beneficios laborales o protecciones que deberían tener, ¿no? Es verdad, es verdad. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema. Gracias por haber estado con nosotros al doctor José Angulo, que es un experto en este tema del derecho laboral, del cual hay bastante que conversar. Porque los trabajadores pues son los primeros afectados en el bolsillo, y cuando se les comienza a ver, se les dice sueldo mínimo diferenciado y se les comienza a hacer un montón de cosas, para empezar el trabajador ya no se la cree, ¿no? Pero siempre son temas que hay que empezar a analizar porque tienen que ver con el bolsillo, con el pan de cada día.